a todos en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos regala. Como decía la hermana Gina, es la primera vez que estamos aquí sirviendo al Señor, así que oren por cada uno de nosotros mientras vamos predicando, amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, Salmo 138, 8, reiterando la bienvenida a los amigos, que el Señor les bendiga, que el Señor les hable en esta noche, amén. Ya tenemos el texto, amén, vamos a leerlo todos. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Vamos a leerlo de nuevo todos, amén. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Bueno, mis hermanos, pueden estar cómodos. Bueno, estamos tratando en este culto de Directiva de Jóvenes, nos regaló un tema muy especial que es propósito divino, amén. Y hablando del propósito, me puse a pensar que en la vida todos hemos tenido un propósito, hemos tenido algún sentir, un proyecto, algo que queremos realizar. Lastimosamente, algunos de esos propósitos no los hemos cumplido. Un día decimos quiero estudiar tal carrera, entramos a la universidad y a mitad de carrera nos salimos. De niño decíamos, bueno, cuando cuando sea grande quiero ser astronauta, quiero ser algo, bueno, vemos de inspiración a nuestros padres, queremos ser algo. Algunos hoy en día hemos logrado algunos propósitos, otros no. En la iglesia también tenemos algunos propósitos cuando llegamos. Yo la verdad no creía que el Señor me iba a cumplir algunos propósitos que tenía cuando llegué a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia yo me sentaba y decía, Señor, algún día quiero llegar a tocar un instrumento, quiero hacer en la alabanza. Y específicamente le decía, Señor, yo quiero servirte en el piano, quiero tocar piano. Y yo me sentaba en la banca de aquí atrás y yo le pegaba a esas bancas, hermano, en medio de la alabanza, y ya me daba pena con los hermanos orando y yo péguele a las bancas, péguele a las bancas. Tanto que llegó un día en que un hermano me miró y mi hermano estamos orando. Pero hermano, los propósitos en Dios son verdaderos, hermano. Yo no sé, hermano, la verdad, a veces uno sueña grandes cosas en la vida, sueña con aspiraciones, tiene propósitos, tiene proyectos económicos, pero en Dios, hermano, tenemos grandes cosas, amén. Y en el servicio al Señor, uno, pues ya que gracias por la misericordia del Señor, estamos sirviendo al Señor en la alabanza. Hay hermanos que llegan y dicen, hermanos, yo quiero servirle al Señor en la alabanza, yo quiero servirle al Señor en el canto. Y yo, bueno, gracias al Señor, el Señor es el dueño de los dones, amén. Y el Señor nos bendice y nos capacita. ¿Por qué, hermano? Porque en Dios tenemos una confianza muy grande. La palabra del Señor en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, gracias al Señor, llevo 12 años en el Evangelio y yo puedo dar testimonio que el Señor nunca faltó a su propósito. El Señor me dijo que me iba a usar, que me iba a salvar, que iba a llenar mi vida de su espíritu, y hasta el día de hoy el Señor lo ha hecho, amén. Yo no sé cuántos el Señor en esta noche ha bendecido, ha llenado de dones, ha llenado de bendiciones. Vamos a darle una alabanza al Señor, amén. Y pensando en el tema del propósito, en la vida es muy normal siempre que cuando hay un propósito entre dos personas, los dos tengan un beneficio mutuo. Bueno, si yo le ayudo a esa persona en algo, yo, bueno, en algún momento esa persona también me puede hacer un favor. Si de pronto yo soy de bendición para esa persona, qué bueno yo saber que puedo contar con esta persona. Pero lo que me enamora del Señor es que el Señor tuvo un propósito con nosotros sabiendo que no teníamos nada que ofrecerle. Cuando yo quiero que hagamos un recuento, mis hermanos, cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Yo creo que gracias a Dios hoy en día el Señor nos ha bendecido grandemente. Hoy en día hay predicadores, hay hermanos que el Señor usa de una manera muy especial, el Señor ha regalado talentos, el Señor ha mejorado nuestra economía. Pero yo pienso en el momento en el que el Señor llegó a mi vida y la verdad, hermano, estaba muy mal. Yo creo que en el momento en el que el Señor llegó a mi vida fue en el momento de mi vida que llegué a tocar fondo.
Y yo me ponía a pensar, Señor, pero cuando usted llegó a mi vida, ¿qué veía que yo te podía servir? Y yo no entendía, yo llegaba y decía, Señor, pero es que yo no tengo esto, yo no tengo economía, yo no tengo ningún talento, yo no tengo esto, pero el Señor le plació por su gracia tener un propósito con esta iglesia. Amén. Y yo creo que aquí hay un grupo de hermanos en los cuales el Señor ha tenido un propósito muy especial, y el Señor tiene aquí un grupo muy especial que estamos en el camino del Señor. Amén. Y bueno, cuando el Evangelio llegó a mi vida, recuerdo una vez, mis padres no son bueno, amén. Mis padres no son del Evangelio, entonces veníamos mis 3 hermanos a la iglesia y hubo un culto que me cogió la tarde. En ese momento no era bautizado. Yo conocí el Evangelio a la edad de los 15 años y no siendo bautizado, mis hermanos salieron adelante y bueno, yo me terminé de organizar, iba saliendo para la iglesia y en la puerta de mi casa estaba mi papá y me decía, no, es que usted no va a ir a la iglesia. Es que eso es para sus hermanos, eso es para ellos, pero usted no, usted todavía es un niño. Es que yo no veo que usted tenga que se deje enredar la cabeza. Y hermano, a veces hasta por nuestra familia podemos ser menospreciados para servir al Señor, porque es que humanamente no se entiende el propósito de Dios en nuestras vidas. Es que la humanidad no lo entiende, porque es que eso es algo muy especial, hermano. El que nos ve hoy en día, bueno, gracias a Dios, el vestido, el servicio, pero es que, hermano, nada de lo que éramos hoy, de lo que somos hoy en día éramos años atrás. Y bueno, tenía varios problemas en esta edad, a pesar de que conocí al Señor a los 15 años. Comencé a probar el vicio desde los 9 años, empecé a fumar, tenía muchos problemas, en el colegio tenía problemas, con mi familia tenía problemas, y quizás por eso mi familia no entendía de que yo fuera a cambiar, porque es que, hermano, es que esto es algo muy glorioso, hermano. Y gracias a Dios porque tenemos esta nueva vida y nos acostumbramos a esta vida que nos ha regalado el Señor. Pero, hermano, sigo pensando de que esto es una bendición muy grande de Dios. Amén. Y bueno, y recuerdo que me ponía a pensar en el propósito de Dios. Y bueno, llegó un momento en el que tenía una amiga, ya estando en la iglesia, pero ella tenía su novio era, la verdad, feito. Y bueno, y uno le decía, oiga, pero yo le decía, pero venga, pero es que ¿qué tiene él para que usted se haya fijado en él? Y ella me decía, no, es que él me conquistó, él hizo esto por mí, él fue detallista, él me buscaba, él esto. Sí. Pero llego a pensar en el Evangelio del Señor, en el propósito de Dios con nosotros, y para mí es totalmente al contrario. Porque nosotros que éramos los que teníamos que buscar al Señor, nosotros los que estamos en una condición muy mala, Él fue el que nos buscó a nosotros, Él fue el que trató un propósito con cada uno de nosotros, y yo creo que eso es motivo para darle una alabanza al Señor en esta noche. Porque la palabra del Señor en 1 Corintios 1:7 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermano, el Señor nos escogió aún sabiendo nuestra condición. Es normal que nosotros cuando tenemos la posibilidad de comer en un restaurante, pedimos lo mejor, pedimos el mejor vestido, pero el Señor actuó totalmente al contrario. El Señor escogió de lo vil y lo menospreciado del mundo para que estemos en esta noche alabando su nombre. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Ay, Dios mío. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Bueno, hermanos, les saludo en esta noche con una cantidad de emociones que solamente genera el Señor Jesús. Hay cosas que uno se imagina y las ve muy lejos, pero Dios sabe por qué llegan en este momento. Amén. Bueno, hermanos, ahí sentados los voy a invitar a que abran sus Biblias en Hebreos 11, el versículo 7.
Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Bueno, Hebreos 11:17 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Bueno, como Jefferson decía, este mes de mayo, la directiva de jóvenes hemos sentido titular el mes como fervientes en el propósito de Dios. Amén. Entonces, empezando con esto, quiero que tengamos claro estos dos significados. Ser fervientes es tener pasión por algo o por alguien, es sentir entusiasmo al hacerlo, es tener una dedicación y compromiso absoluto al hacer esto, y es un interés profundo cada vez más para conocer de eso que apasiona. Y un propósito es un objetivo a alcanzar o la razón por la que algo fue creado. Amén. Bueno, como leíamos al inicio en hebreo, este capítulo titula Los héroes de la fe, lo cual habla de Noé. Por no decir todos, la gran mayoría conocemos la historia de Noé, donde se da a conocer que Noé, en medio de una generación corrompida, incrédula y ocupada en sus placeres, hubo ese hombre que vivió distinto y que tuvo gracia ante Dios. Amén. Él fue llamado a construir algo que no se veía, que tal vez no entendían, y fue llamado a mantenerse firme por años en ese propósito que tal vez podía parecer absurdo para el resto del mundo, y era el arca. Noé no tenía evidencias físicas de que el diluvio podía suceder. Él no tenía pruebas, no le pidió a Dios tampoco pruebas, él no pidió como una motivación para poder construir el arca, o no subestimó a Dios del por qué le pide tal cosa. Noé solamente actuó por fe, y con la palabra de Dios le bastó. Él solamente obedeció a la palabra del Señor, y eso fue suficiente para él. Dios le habla a Noé de un juicio que nunca había ocurrido antes. Y muchas veces podemos estar en la posición de Noé. Muchas veces el propósito que Dios tiene con nosotros puede parecer invisible o puede parecer perdido. Tal vez no podemos tener una idea de lo que Dios quiere con nosotros. Y de pronto más los jóvenes que no tenemos como una estabilidad mientras construimos ese propósito. Tal vez entramos en la duda o en la desesperación de pensar en nuestro futuro y de no encontrar cuál de los caminos es, o no saber qué decisión tomar. Pero Noé tuvo fervor en obedecerle al Señor Jesús. Él no necesitó de evidencia, sino que nada más siguió apasionado por lo que Dios le había planteado a él hacer. Y él no, pues tal vez, como les digo, hermanos, él no pudo verlo, pero él no desistió del trabajo que el Señor le había encomendado. En Génesis 6:22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no solamente creyó en Dios y tuvo fe, sino que Noé actuó. Noé se puso en la tarea de hacer el arca con fervor y pasión para lo que Dios había mandado. Yo creo, hermanos, que, como les digo, fervor es tener pasión por algo. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos pasión por Dios.
y tenemos pasión y emoción, y es normal porque somos seres humanos, pero el fervor no solamente es pasión emocional, sino que también es una obediencia que se sostiene. Es tener una constancia y reverencia delante de Dios. Y yo creo en eso y pensaba en que la clave de pronto del éxito de nosotros es la obediencia y la fidelidad que tenemos ante Dios. No, de pronto el mundo no nos entiende por qué nos vemos tan dichosos y tan gozosos de tener a este Dios, y es porque el mundo no entiende que para nosotros el éxito no va en cosas materiales, sino que va en seguir al Señor Jesús, en ser obedientes y en ser fieles a Él. Amén. En Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé no solamente, Noé no salvó al mundo, pero sí salvó a su familia. Nuestro fervor abre puertas a salvar a otros, puede alcanzar a otros. Nuestra obediencia hace que podamos alcanzar a las personas que nos rodean. Nuestra fidelidad hace que los demás puedan creer en la convicción que nosotros tenemos delante de Dios. Porque así como Noé fue justo delante de una generación corrompida, nosotros también debemos ser fieles delante de esta generación. Debemos de permanecer fieles ante Él y seguirle y obedecerle ante todo pronóstico. Amén. En Mateo 24:38 dice: comían, bebían y no entendían hasta que vieron el diluvio. Yo creo, hermanos, que una vida fiel habla más que 1000 palabras, como se dice coloquialmente. Confrontar al mundo desobediente con obediencia no es fácil. Para nosotros como cristianos de pronto puede ser difícil, pero yo creo que puede ser más difícil cuando nosotros no tenemos la mirada puesta en lo eterno, cuando nuestra mirada está desviada. Y esto lo relaciono con algo que me pasó esta semana, y es que yo iba de camino para la universidad y se metió un carro en contravía. Yo me asusté, pues como normal, yo me asusté, pero pues no, yo iba lejos, yo mermé la velocidad y seguí derecho. No le presté atención porque pues es normal, es algo común que pasa, pero en la noche me detuve a pensar en esto y no sé por qué Dios lo trajo a mi mente. Puede ser algo muy simple, pero pude hacer como la metáfora de que así podemos ser nosotros en este camino. Muchas veces pueden haber personas, dificultades que van en contravía hacia lo eterno. Pueden haber cosas que nos distraigan, que nos hagan detener, que nos hagan mermar la velocidad, pero yo creo que si tenemos la mirada puesta en lo eterno, nosotros no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada porque Él está con nosotros. Una alabanza para el Señor. Porque así como les digo, hermanos, en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y también dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo, hermanos, que así como Noé, nosotros podemos no tener evidencias de lo que va a suceder, pero podemos tener fervor ante lo que Dios quiere hacer con nosotros. Noé no fue considerado justo por méritos humanos, y Noé no vivió para impresionar a los demás, sino para agradarle a Dios. Y después de un trabajo silencioso ante Dios y todo ese esfuerzo que Noé recibió haciendo eso que Dios le había encomendado, Noé tuvo 3 grandes recompensas. La primera fue una nueva oportunidad para la humanidad a través de él y su familia. La otra
La segunda es el reconocimiento como justo y ejemplo de fe, como lo podemos ver en Hebreos. Y la tercera es el pacto eterno con Dios. Y ya con esto quiero ir concluyendo, hermanos, y yo creo firmemente que Dios sigue buscando personas como Noé. Yo creo que Dios necesita personas que vivan con el fervor que Noé tuvo al obedecerle, y que no vivamos por emociones, sino que vivamos por una convicción eterna. En 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy Dios nos llama, hermanos, a levantar un arca de pronto de metas y sueños que no entendamos el por qué, o que tal vez no veamos en estos momentos, que de pronto no tengan forma o que los veamos perdidos. Así como Noé no tuvo ni pruebas, así como él no pidió motivaciones, solamente lo obedeció. Dios nos llama a entregarle ese propósito que de pronto para nosotros parece invisible, que de pronto nosotros lo sentimos perdido, que de pronto nosotros decimos, pero yo no sirvo para eso. Muchas veces nosotros nos preciamos de tal manera que no permitimos que Dios haga su obra en nosotros. Y yo creo que, aunque no lo podamos ver ahora, yo creo que las personas, nosotros que somos cristianos, si permanecemos, tenemos fidelidad, obediencia ante Dios, podemos tener una recompensa. Y no hablo de una recompensa, hermanos, usted sabe muy bien que no es una recompensa acá en la tierra, sino allá arriba en el cielo, donde moraremos con Él eternamente. Porque el que construye con fervor el propósito de Dios, entra en pactos eternos, hereda justicia y deja un legado que ni el tiempo ni la lluvia pueden borrar. El Señor Jesús les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Bueno, voy a ser relevante y ya mis hermanos lo han dicho. Es muy bonito estar aquí porque creo que nunca hubiera pensado estar aquí. Muchos conocen pues mi pasado, entonces nunca se me pasó por la mente estar aquí. Entonces agradezco a Dios por la oportunidad que hoy nos da de estar aquí. Amén. Los invito entonces a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 11. Cuando encuentren pueden decir amén. Amén. Capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermano, no los escuché. Entonces vamos a repetirlo, amén. En lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Amén. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces este versículo, el apóstol Pablo aquí nos habla de ese versículo sobre varios pasos para poder ser fervientes en el propósito de Dios, que es el tema que estamos hablando este mes. Puntualmente voy a mencionar algunos pasos que en este versículo nos habla para poder ser fervientes en el propósito de Dios. El primero es la pereza. ¿Cuántos han sentido pereza para realizar algo? ¿Qué quieren? ¿Cierto? Decimos, voy a ir al gimnasio, voy a madrugar, no, este año sí, voy a hacer ejercicio, voy a madrugar a trotar.
y son las 6 de la mañana y van y nos tocan la puerta y "Ay, no me había levantado", o solitos, no, qué pereza levantarme, mejor mañana, y empezamos a procrastinar. ¿Cuántos saben qué es procrastinar? Amén. Bueno, para los que no saben, si de pronto no lo saben, procrastinar es dejar algo que podemos hacer en su momento para después. Entonces, la pereza es procrastinar, ¿cierto? Entonces, cuando queremos algo y decimos quererlo, pero no lo ejecutamos por la pereza. Entonces, la pereza sería un punto negativo que no nos deja avanzar a un propósito que tenemos en nuestra vida cotidiana. Amén. La Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 4 nos dice: el alma perezosa desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Este versículo nos dice que el perezoso no puede alcanzar nada. Que nosotros podemos tener sueños en Dios, pero si nosotros no somos fervientes a ese propósito, no se va a cumplir. Amén. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Bueno, el otro paso sería sufridos en la tribulación. Todos en cualquier cosa que queramos ejecutar, en un propósito que tengamos, eso nunca nos va a salir bien, o sea, siempre van a haber trabitas, ¿cierto? La Biblia nos habla de varios hombres que vivieron sufrimientos, pero que también pudieron vivir fervientes en el propósito de Dios, como lo es Josué. Josué sufrió el engaño de sus hermanos, en la esclavitud y la cárcel. Moisés enfrentó la resistencia de su pueblo, las quejas y la duda. Pablo fue perseguido por su fe y encarcelado. Job sufrió, perdió su salud, perdió su familia y perdió sus bienes. Y Elías enfrentó la persecución y el peligro. A pesar de todos esos sufrimientos que estos hombres tuvieron, y hay más hombres, como también nosotros tenemos sufrimientos. A pesar de todos esos sufrimientos que ellos tuvieron, ellos quisieron vivir fervientes en el propósito de Dios. Amén. Así nosotros debemos de vivir fervientes en el propósito de Dios. Puede que hayan desánimos, que hayan días de soledad, que sintamos que nosotros no podemos, pero siempre van a estar las fuerzas de Dios para que nosotros nos levantemos y podamos vivir fervientes en el propósito de Dios. Amén. Y por último, y la más importante, diría yo, es la oración. La oración es fundamental en la vida de nosotros los hijos de Dios. Es nuestra comunicación con Dios, es la conversación que debemos tener a diario y es el alimento de nosotros los cristianos. Amén. La oración es un punto clave para nosotros poder vivir fervientes en el propósito de Dios. Yo creo que es el más importante, porque si nosotros no oramos, nosotros no tenemos comunicación con Dios. Y fervientes, como lo decía la hermana Manuela, es pasión, es ganas de querer que algo se cumpla, y la oración en la vida espiritual es lo más importante. Hermanos, hoy el Señor nos invita a ser fervientes, como lo decía, apasionados, a querer vivir intensamente para alcanzar el propósito de Dios, que indudablemente es el mejor. Que a pesar de esos momentos de lucha, de pruebas, esos momentos que nuestras fuerzas no dan, porque nosotros no somos capaces de vivir con nuestras fuerzas. Nosotros día a día nos levantamos y hay días que ni siquiera queremos venir a la iglesia. Pero es Dios el que nos da esas fuerzas. El Dios es el que nos da las fuerzas para en los momentos duros arrodillarnos a orar, leer la Biblia. Hay momentos que uno a veces viene a la iglesia y uno no quiere ni levantarse a adorar, y creo que es como muy mediocre de parte de uno, porque Dios lo es todo y nos da todo. A veces uno dice, ¿por qué Dios no me da esto si yo sueño tanto con esto? Pero el propósito de Dios es otro y nosotros no lo entendemos en su momento. Yo recuerdo
que mi sueño era ser enfermera. Y yo decía, no, yo quiero ser enfermera. Yo salí del colegio y yo soñaba siendo enfermera. Me inscribí a la universidad y no pasé, pero me presenté al SENA, no pasé enfermería, pero pasé algo relacionado que es salud pública. Y yo decía, pero pues, si yo quiero estudiar enfermería, obviamente en ese momento yo estaba en el mundo y no lo veía con tanta claridad. Cuando yo me reconcilié con Dios, yo seguía con ese sueño y seguía, y fueron 3 años que yo decía, yo voy a ser enfermera, yo voy a ser enfermera, pero por ningún lado se daba. Yo me presentaba, no pasaba, me daban el presupuesto, pero no pasaba a la universidad, pasaba a la universidad, pero no me daban el presupuesto. Hasta que el año pasado yo comprendí, y aunque me doliera, yo comprendí de que el propósito de que Dios tiene con nosotros es el mejor. Indudablemente, hermanos, nosotros podemos tener miles de sueños, pero el mejor propósito que podemos tener en nuestras vidas es el de Dios. Amén. Entonces, esta noche Dios nos invita a que seamos fervientes, a que a pesar de las situaciones que tengamos, sigamos creyendo que el mejor propósito que nosotros podemos tener en nuestras vidas es el de Dios. Amén. Hermanos, Dios conoce nuestros sueños. Dios sabe cuáles son nuestros sueños. Y Él decide si hacerlos o no. Como lo decía, en algún momento uno puede decir, pero es que Dios, ¿por qué no me da eso? Pero es que si yo quiero esto y está bien ante los ojos de nosotros y decimos, no, es que no estoy haciendo mal, no estoy pecando para cumplir ese propósito, como yo lo decía, pero el Señor, ¿por qué no me deja ser enfermera? Pero el Señor, ¿por qué no me deja ser enfermera? Y en algún momento dije, Dios conoce mi propósito, el propósito que Él tiene conmigo, y yo creo que es el mejor, aunque a mí me duela, porque me dolió mucho, y creo que a todos en algún momento nos ha dolido. Un ejemplo vivo es el ejemplo del hermano Jader, el pastor Jader. ¿Cuántas veces el hermano Jader tuvo que llorar, tuvo que desistir? Porque hubo un momento donde él dijo, ya voy a desistir porque nunca voy a salir al ministerio. Pero él no conocía el propósito que Dios tenía en él. Y en algún momento pasaron muchos años, creo que más de 5 años tuvieron que pasar para que Dios pudiera cumplir el propósito que Él tenía con él. Entonces, hermano, la invitación que Dios nos hace es que vivamos fervientes, que adoremos al Señor hasta el límite para que Él sea cumpliendo el propósito que Él tiene con nosotros, que es el mejor. Dios los bendiga. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero invitar a la iglesia. Quiero ser un instrumento. Vamos a cantar esa última canción, adorar al Señor. Amén. Que tú uses en tu gloria y honor. Me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón y que nada se interponga ni estorbe esa bella relación. Si amarte significa entregarse a ti, si amarte significa no volver atrás, si amarte es negarse a sí mismo, si amarte es sentir tu excelsa paz. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.
aplauso para el Señor. Fuerte ese aplauso para el Rey que vive por siempre y para siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que el Señor nos ha hablado, ¿cierto? Y qué bonito escuchar a nuevos hermanos que el Señor también usa, que el Señor también pone palabra en cada uno de ellos. A mí el Señor me ha hablado en esta noche y yo quiero de parte de la iglesia que hagamos una oración por estos muchachos, amén. Y quiero invitar a todos los que hicieron partícipe del servicio a pasar acá delante del altar, y los líderes de las directivas, y si hay diáconos, me ayudan por favor, y vamos a poner las manos sobre estos muchachos. Que el Señor sea usándoles y ensanchando su territorio de aquí en adelante, porque no sabemos qué tiene el Señor con cada uno de estos jóvenes, con cada uno de estos muchachos, pero el Señor